Bueno, vamos a ver en este apartado algunas cuestiones relacionadas con unos tipos de plataformas que nos restan ver, como websodios o movisodios, y algunos casos relacionados con todo lo que es transmedia para eh, universos de no ficción y algunas cuestiones de territorialidad expandida. Contarles que existe también la plataforma Websodios. Está bueno por ahí hacer la diferenciación de lo que es un sitio específicamente desarrollado con una finalidad eh, como estrategia de branding de la franquicia. Por ejemplo, yo puedo hacer un sitio sobre, no sé, mujeres en venta y que lo que esté comunicando sea el concepto de la pieza o el concepto de la experiencia transmedia en general, pero no me está brindando en sí ninguna pieza nueva. O puede ser lo contrario, puede ser un sitio que sea una pieza más en cuanto a brindarme un universo narrativo de ese conjunto de piezas, ¿sí? Son dos cosas distintas que se pueden hacer con un sitio web. Si bien el formato es web y estamos trabajando en la web, hay diferencias con los servicios de streaming, ¿sí? No es lo mismo pensar un largometraje en Netflix o pensarlo en otros servicios de streaming como Cinear que pensarlo en una web específicamente desarrollada para la franquicia a la que estamos apuntando. Son condiciones de uso y experiencias distintas que se van a generar. Porque tienen prestaciones distintas, ¿sí? Es muy difícil que con un desarrollo propio lleguemos a tener un sitio donde hay episodios o donde hay piezas audiovisuales de nuestra experiencia con las características que tiene Netflix, por ejemplo, que es multiplataforma, que tiene aplicaciones mobile, que yo puedo descargar los episodios y verlos a posteriori en el teléfono, que tiene apps para Smart TV, entonces puedo descargar la app en el Smart TV y hacer una comunicación con mi dispositivo móvil, que tiene servidores específicamente desarrollados para eso, para que a pesar de la conexión yo pueda ver un largometraje de una manera relativamente adecuada. Entonces, cuando hablamos de websodios, específicamente hablamos de sitios web desarrollados para soportar una serie en formato web. Lo recomendado en líneas generales, esto es muy general, depende de la experiencia que estamos desarrollando. Lo recomendado es no trabajar con menos de 3 capítulos, porque si no, no tiene sentido la plataforma en sí. La situación de toma de contacto con la plataforma es de por sí una situación más de quietud, si se quiere. Voy a prender la computadora o me voy a poner en un navegador. Es extraño que se naveguen desde el celular. Entonces, para ver un episodio o dos no tiene sentido, y son episodios que van entre los 5 y 15 minutos, ¿sí? Eso es como un parámetro general. Si por la estrategia transmedia mis episodios son más largos o más cortos, eso se evalúa en cada caso. Esto es un parámetro, vamos, general. Lo mismo pasa con los movisodios, que son particiones de una serie pensada para verlo en mobile específicamente. De esto hay cientos de propuestas, por no decir miles de propuestas. Conozco sitios, por ejemplo, que están pensados inicialmente para personas no videntes que hacen una narrativa de ciertos contenidos web a través de exclusivamente del audio. Entonces, aplicaciones para visibilizar ciertas píldoras audiovisuales dentro de mobile y recursos para eso hay muchísimas, y cada una funciona con una estrategia particular y con una audiencia particular. Vuelvo a lo mismo, siempre hay que pensar en términos de las estrategias, ¿sí? ¿Qué estrategia y qué ecología de medios queremos generar? Y si tenemos que poner algo en mobile, tenemos algunas variables principales. Si es una app de terceros, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy subiendo algo a Instagram, o es una app de desarrollo personal. Si vamos a hacer un desarrollo que incluye un equipo de desarrolladores específico para hacer una app específica, donde voy a tener contenido que se va a estar publicando, qué funcionalidades extra le voy a agregar a esa app y por qué va a ser propia. Estas es como las dos variables más grandes que tenemos. Y obviamente que lo que rige todo esto como tercera variable es la condición del usuario en función de la historia.
qué tipo de relevancia tienen esas piezas para la historia y qué tipo de experiencia quiero generar en el usuario. Quiero que el usuario vea los capítulos en el micro, quiero que el usuario vea los capítulos mientras está en la cola del banco, esperando, etcétera. ¿Por qué vamos a tomar contacto con piezas tan pequeñas en un dispositivo móvil? Las piezas de mobile son piezas que van de entre los 2 y los 4 minutos. No más que eso, son súper cortitas. En lo que respecta a documental transmedia, vamos a tener hay como una situación histórica acá donde del documental, si se quiere, en un determinado momento de la historia pasamos al documental interactivo o el documental web, porque empezamos a incluir algunas situaciones de interacción en los documentales, algunas cuestiones infográficas o de presentación de la información documental en la web son más propicias porque se pueden conformar infografías interactivas que son bastante atractivas. Y lo que viene a pasar un poco con el documental transmedia es, si hemos prestado atención a toda la cátedra, es que vamos a tener una participación activa de las audiencias y vamos a tener, por otro lado, una ecología de medios que rodea ese documental transmedia. Puede haber una pieza central, que puede ser el documental como largometraje o el documental dentro de un sitio interactivo, y que el resto de las piezas orbiten como expansiones, como hemos venido viendo en modalidad de trabajo a lo largo de la materia, o puede pasar que el sitio web componga un sistema de piezas que tienen más o menos todas las mismas jerarquías y que son independientes unas de otras y que las podemos explorar en el orden que queramos. Yo puedo ver el documental en una sala, por ejemplo, de tipo largometraje, y después explorar el sitio interactivo que va a tener una información distinta y una narrativa complementaria a lo que ya vi, pero independiente, a lo que ya vi en el largometraje, en momentos distintos y en el orden que quiera. Siempre pensando en los espacios para los prosumidores, de desarrollo de contenidos para los prosumidores. Vamos a ir viendo algunos casos de ejemplo de todo esto para que veamos específicamente lo que es el uso de la tecnología, el uso de las potencialidades que tiene el recurso web en todo esto y un poco cómo se articulan ciertas cuestiones que tienen que ver con, a mi entender, con la pluralidad de voces, ¿sí? Independientemente de la temática que estemos tratando en la versión documental, me parece que siempre, o en la mayoría de los casos, hay una situación de pluralidad de voces, ¿sí? De documentación de la realidad que tenemos que reflejar a través de las piezas. Salvo que estemos haciendo documental de tipo natural, o sea, de tipo geográfico, cosas por el estilo, donde, donde hay poca presencia de protagonistas como personas. El resto tiene que ver con pluralidad de voces. Entonces, la idea de interacción y la idea de ecología de medios viene a satisfacer bastante bien esta necesidad de polifonía que hay en el documental, ¿sí? O que se debería dar en el documental con la estructura narrativa que queramos. Les voy a ir poniendo algunos ejemplos. Este es el primero, es Proyecto Kipu. Tiene como finalidad un poco funcionar como herramienta de movilización y herramienta de visibilización para una problemática particular que hubo en Perú, de un periodo en el que se realizó esterilización forzada a determinadas comunidades, principalmente a mujeres de determinadas comunidades, con sumamente nefasto, pero bueno, es así, con la finalidad de hacer como una especie de control poblacional a determinadas etnias en Perú. Había o hay todavía un cierto temor a dar testimonio sobre estas realidades, entonces lo que hizo este equipo fue habilitar una línea telefónica gratuita donde las personas podían llamar y dar su testimonio acerca de la esterilización forzada que habían vivido de forma anónima. Entonces, el sitio web, que se los voy a dejar en la página de este módulo, recoge un poco todos estos testimonios en forma de audios. Es realmente impactante, son muchísimos testimoniales, es muchísimo lo que
generó la esterilización forzada de personas en Perú en esta época. Me interesa que después hagan una exploración sobre esto. Vemos el siguiente ejemplo, en este caso el documental Paciente, que es este que les dejo acá. Obviamente después, por favor, vayan y exploren las URL que les estamos dejando. Hay algunas URL de este proyecto que ya están en desuso, sin contenidos, por alguna razón de hosting, aparentemente, pero en líneas generales se puede explorar casi toda la experiencia. Paciente es una propuesta transmedia que abarca desde un juego y un libro hasta 9 cortometrajes alrededor del tema de salud en Colombia. Narra un poco una realidad bastante particular que se da sobre todo en Latinoamérica. No solamente en Latinoamérica, el tema del acceso a la salud pública es también una problemática en países del primer mundo. Si no tenés plata no te puedes curar, básicamente. Pero en Latinoamérica se acentúa mucho porque hay ciertas vicisitudes en el sistema de salud, pasa mucho, por ejemplo, también en Chile, que hacen que las personas terminen como en una situación cíclica donde dan vueltas dentro del sistema de salud sin recibir atención, donde tienen que invertir mucho tiempo para poder recibir algún tipo de asistencia médica. Entonces, fíjense cómo, tanto en este caso como en el caso anterior, todo lo que es la sonorización en ese trayecto del usuario juega mucho un papel importante, porque de alguna manera nos permite, mediante la sonorización, vivenciar esta angustia, ¿no? Esta angustia por el trayecto del sistema de salud, de estar esperando constantemente, de tener que estar, no sé, a las 5 de la mañana para poder obtener un turno. Explórenlo y vean estas situaciones de documentación donde hay un refuerzo, ¿no? Un refuerzo semántico bastante importante desde las tecnologías y desde la participación multiplataforma. Repasen también y peguen una mirada a este caso, Mujeres en Venta. Es un documental producido en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario, es bastante interesante. Tiene bastante interesante desde la temática y bastante interesante desde el impacto que generó en la comunidad, en la prensa rosarina, cuando se publicó, y bastante interesante también desde lo que significa como caso de análisis transmedia, desde las piezas que componen el documental, cómo están conectadas y algunas cuestiones que hay ahí interesantes sobre inserción en el territorio de ciertas problemáticas, desde lo que se hizo en vía pública, las intervenciones con gráfica en vía pública. Eh, está bastante bueno. Les invito a que le peguen una mirada a todas las piezas en líneas generales. Además, el sitio está bastante ordenado en relación a la experiencia terminada, así que lo pueden ir explorando de manera fácil y rápida. Está bueno porque es una especie de mapa colaborativo que presenta datos georreferenciados, así que es un mapa que está en constante actualización. Esto guarda algún tipo de lógica con Desiguales, que es otro documental también hecho en la Universidad Nacional de Rosario, que tiene una lógica parecida de un mapa donde se georreferencian ciertas producciones audiovisuales a lo largo de Latinoamérica. Le peguen una mirada tanto al equipo que lo desarrolló como al producto en sí, pues es bastante interesante cuando están trabajando específicamente en lo que generó documental dentro de Transmedia. Fíjense, habían unas gráficas que tenían una situación de realidad aumentada que estaban bastante interesantes, unas gráficas de vía pública, después tuvieron ciertas repercusiones no planificadas en los medios, entonces ahí está bueno para analizar todo lo que es expansión en otros medios que no están pensados dentro de la transmedia inicialmente. Es un caso bastante lindo. Bien, y para cerrar con esta parte documental, vamos a ver este caso, Raising Barriers, que hace referencia a todo lo que es el tema de las migraciones y un poquito a la construcción del muro este que divide Estados Unidos con México, pero es un tema un poco más amplio. Habla en líneas generales
de esta idea de construir muros en las fronteras y lo que tiene que ver con la situación de imposibilitar la migración o el flujo de migrantes. Vuelvo a lo mismo, revisen, le pegan una mirada al documental, revisen la lógica de avance, revisen el tránsito, pensemos en todos los sentidos en el tránsito. Pensemos, por ejemplo, que en este documental el tránsito es vertical en cuanto a cómo se recorre, cuando el tránsito suele ser más en horizontal en los sitios web, en la producción, en las piezas audiovisuales en líneas generales el tránsito se da en una manera más horizontal porque la mirada compone mucho la escena, ¿no? Esta situación de diálogo se da más en el horizontal, el formato más natural para la pieza en líneas generales es el horizontal, entonces pensar en esta verticalidad como verticalidad narrativa rompe un poco la lógica, nos sumerge en otra idea. El sonido, cómo funciona, si se ponen a escuchar el sonido del sitio, compone nuevamente esta situación de vivenciar, estar ahí en el desierto, esperando migrar, esperando cruzar la frontera. Está en inglés, pero de todos modos creo que el concepto general se entiende y tiene una mirada como distinta. En relación a esto, a este documental y a todos los que hemos visto, ¿cuál es la diferencia general a lo que es el documental tradicional? Hay un llamado a la acción en los dos sentidos, o sea, hay un llamado a la acción como call to action, es decir, llaman a la interacción, a la participación de la audiencia dentro de la experiencia narrativa y también llaman a la acción desde otros lugares, a la acción social, a involucrarse con la causa, ¿no? Eh, Desde la situación de vivenciar esta experiencia. Obviamente que es más fácil lograrlo desde la nueva ecología de medios y desde la participación de las audiencias, esta situación de llamar al accionar social en frente a una determinada problemática. Después, esta situación de coautoría o de múltiple autoría, porque obviamente que este llamado a la acción y esta participación activa de las audiencias empieza en la transmedia, empieza a tener un sentido distinto. Por ejemplo, en lo que veíamos en Mujeres en Venta, donde se puede actualizar ese mapa del delito, de la trata, hay una situación de coautoría, ¿sí? Más allá de la producción narrativa, sino que también hay un testimonial y un aporte de datos desde las audiencias que nos permite llegar a un lugar distinto, donde hay una autoría compartida. Y como último punto de este bloque y ya algunos de los últimos puntos que van a tener en cuanto a contenido relevante para los cuestionarios y contenido que quizás les sirva más directamente a lo que es la práctica general y la entrega del trabajo final. Vamos a ver algunas cuestiones de territorialidad expandida. Probablemente muchos de ustedes ya tengan en claro ciertos conceptos de territorialidad o de qué hablamos cuando hablamos de territorio. Eh, lo cierto es que la palabra territorio está bastante alejada de la connotación y de la carga semántica que podía tener hace unos años atrás, hace unas décadas atrás. Cuando hablamos de territorio, hoy en día no estamos hablando de un lugar físico, o no por lo menos de forma plena, no estamos hablando de un terreno físico, sino que estamos hablando de algo más complejo. Eh, por ejemplo, la frase esta emblemática, el cuerpo de la mujer no es territorio de conquista, ahí la palabra adquiere una dimensión distinta, porque no tiene que ver con un aspecto geográfico, tiene que ver con un aspecto simbólico, ¿sí? Y con hay una situación, si se quiere, de lugar a conquistar, entonces se le puede decir territorio. ¿Qué entendemos específicamente cuando vamos a hablar de territorialidad expandida? Cuando hablamos de territorio, entendemos como un lugar donde hay capas, ¿sí? Lo vemos un poquito en este gráfico. Vamos a tener una capa geográfica, una capa económica, una capa social y una capa política. Y el proyecto audiovisual va a estar un poco como insertándose en esas capas. Y es bastante imposible que el proyecto audiovisual que insertamos en el territorio no afecte o no toque alguna de esas capas.
¿Por qué decimos que están estas capas como base inicial? Porque pueden haber otras capas más en juego. Porque el proyecto se introduce en un lugar geográfico puntual, ¿sí? Que más allá de la geografía en sí como terreno, tiene componentes culturales particulares, tiene, por ejemplo, eh, si hablamos de Mendoza, tenemos una producción, un proceso productivo particular, una industria particular, que proviene de esa zona geográfica, que determina ciertas dinámicas sociales. Entonces la geografía del terreno es importante. No es lo mismo una pieza para insertarla acá en Mendoza que insertarla en Colombia, que insertarla en el Chile de hoy, en el Chile de hace 2 años, ¿sí? La geografía y la sociedad tienen variables que son distintas, ¿sí? La pieza puede salir o entrar en el territorio, ¿no? O sea, puede surgir de la realidad territorial o venir a introducirse en la realidad territorial para modificar ese territorio. Si se entiende, ¿verdad? O sea, puedo de repente, por ejemplo, una producción extranjera puede venir a proyectarse en Argentina y generar un determinado impacto cultural. Y no necesariamente está levantando datos o reconociendo o reflejando una realidad del territorio. Son las dos dinámicas que se dan. ¿Por qué tenemos una capa económica? Por las mismas razones. Hay una economía particular e impacta sobre esas realidades el proyecto que insertamos ahí. Lo mismo pasa con la capa social y lo mismo pasa con la capa política. La capa política entendida desde relaciones de poder. Siempre hay relaciones de poder y siempre hay un aspecto político, no partidista, político, ¿sí? Dentro de nuestra pieza. El hecho ya de la posibilidad que tenemos nosotros de hacer una comunicación respecto de otros le da un carácter político a lo que estamos haciendo, ¿sí? En esto está bueno tener en claro, no hay una situación de objetividad, porque la objetividad no existe en sí, o sea, existe como concepto, pero las piezas en sí siempre tienen alguna subjetividad, siempre tienen una mirada. El tema es que tengamos la honestidad intelectual para reconocerlas. Entonces, cuando hacemos una inserción en el territorio, lo tenemos que entender de esta manera, ¿sí? Lo tenemos que entender como un proyecto que está atravesando estas capas. Indefectiblemente las va a movilizar de alguna manera u otra, ¿sí? Va a haber una situación de recoger algo de esa capa y de devolverle algo de esa capa. Nuestra pieza en esta lógica colaborativa, comunitaria, de ecología de medios, multiexperiencia, multiplataforma, donde el relato es líquido y se deja empapar y se conforma en uno solo con las audiencias, ¿sí? Donde ya no está esa distancia de yo, el director, ustedes, la audiencia, yo les vengo a traer la panacea de la historia y ustedes van a quedar anonadados, y donde hay una suerte de popularidad, donde se popularizan las voces y donde hay una polifonía, ¿sí? En estas lógicas de consumo actuales, donde pensamos de esta forma, el territorio tiene esta particularidad, ¿sí? Y hay que conocer esta realidad de producción, porque cada vez está cobrando más fuerza desde muchos sectores culturales, desde la música, desde la producción audiovisual, desde el diseño de políticas públicas, desde, no sé, la perspectiva de ciudades inteligentes. Hay una tendencia que va a ese lugar. Entonces tenemos que conocerla y trabajar sobre eso. Tomando un poco de algunas cosas de Scolari, desde las leyes de la interfaz, que es uno de los últimos libros que ha publicado, a mí me gustan las metáforas de interfaz porque me parece que hay como dos maneras de entender la interfaz. Una manera desde una botonera, ¿no? O sea, es como una especie de panel donde yo puedo tocar para que se produzcan funciones. Y otra manera de entenderlo es como una especie de frontera simbólica, ¿sí? Por un lado tenemos las funciones del sistema y por el otro lado tenemos las acciones del usuario. Y la interfaz es como una especie de grupo de símbolos que entiende el lenguaje de los dos lados. Entiende el lenguaje del usuario y entiende el lenguaje del sistema y funciona como frontera simbólica, ¿no? Entonces, Scolari un poco plantea esta situación, la interfaz como frontera simbólica, ¿no? Entre el espacio real y el espacio virtual.
Entonces, ¿cuál es la mejor interfaz? Bueno, la mejor interfaz es la que se da de una forma más natural. Sería muy engorroso que yo tenga, no sé, una app para presionar los botones de la licuadora y que si yo aprieto en el teléfono algo, la licuadora se encienda. ¿Sí? La mejor interfaz para la licuadora es un botón físico en la licuadora, adaptado a mis dedos. Entonces, entendiendo la interfaz como una especie de capa simbólica que va a unir dos mundos que sin esa capa simbólica no podrían estar conectados, y entendiendo esto que dice Scolari, que la interfaz más apropiada para conectar dos mundos es la que se da de forma más natural, es desde ahí, desde donde entendemos la idea de territorialidad expandida. Cuando hacemos inserciones en el territorio, que esto un poco ya lo hemos venido charlando en consulta y se los he recalcado en la materia en varias veces, cuando hacemos inserciones en el territorio, tengamos en cuenta esto, esta idea de territorio y esta idea de interfaz. ¿Cuál es la mejor interfaz? Bueno, la mejor interfaz en el territorio son los lugares más naturales del territorio para que se den determinadas interacciones entre un universo y otro. ¿A qué voy con esto? A la idea de entender las dinámicas sociales, las dinámicas culturales, las dinámicas políticas, las dinámicas eh, culturales, geográficas que existen en un determinado territorio, primero para tenerlas en cuenta para el desarrollo del proyecto Transmedia. Pues no tengo que, o sea, quítense de la cabeza la idea de que siempre lo mejor es usar la tecnología. Lo mejor es entender la realidad territorial, entender a nuestras audiencias y de ahí desarrollar una estrategia interplataforma que vaya acorde con esas potencialidades. El 4G, por ejemplo, acá funciona cuando tiene ganas y como tiene ganas. Entonces, si el mejor contexto para llegar a mis audiencias es en la calle, en determinadas dinámicas de la calle, no recurramos necesariamente a piezas que están 100% online y que tienen que verse en los celulares. Obviamente, sí, hay una situación del uso de la tecnología, hay una situación de consumo dentro de los celulares que es importantísimo. Pero si yo tengo la calle y tengo ciertas particularidades territoriales, aprovechémoslas y pensemos que quizás, no sé, un trabajo de gráfica en vía pública o un trabajo de muralismo o un trabajo de performance o de diseño de experiencia en las plazas o de intervenciones actorales puede generar un impacto en la sociedad muchísimo más rupturista que algo que estamos viendo en las pantallas todo el tiempo y a toda hora. ¿Sí? Es pensar en esta idea de territorio y en esta capa de símbolos que me va a conectar con esta experiencia y yo como audiencia, ¿no? Y cuál es el más adecuado, cuál es esa interfaz más adecuada. Ya después les voy a dejar algunas definiciones en el documento de apuntes de esta parte sobre lo que dice Irigaray, sobre lo que es territorialidad expandida. Las teorías son de él. Pero, por ejemplo, pensemos en el documental Sin Patrones del equipo del año pasado de Transmedia, de nuestra cátedra que presentaron el trabajo del año pasado. Ese equipo está haciendo un trabajo sobre las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales tienen una realidad territorial que está directamente enlazada con mi realidad, o sea, son de acá, de Mendoza. Entonces, en ese contexto donde yo estoy haciendo una pieza documental para reflejar una realidad territorial, el territorio, entendido como tal, entendido como estas capas que explicaba, es el mejor escenario para mostrar estas cosas, ¿sí? No digo que sea el único, no digo que todo tenga que ser analógico, no digo que todo tenga que estar volcado sobre el territorio, pero sí entender que en nuestra cultura la calle tiene un lugar relevante y las tecnologías tienen que venir a complementar lo que ya está pasando en la calle, lo que ya está pasando en el territorio, ¿sí? No a tratar de generar un universo narrativo por fuera de eso y desprendido donde yo me desconecto para ir. Cuando yo me siento a ver una serie, cuando yo me siento a leer un libro, cuando yo me siento a escuchar un podcast, lo hago desde mi realidad territorial. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Si miran la obra de Irigaray y lo que él ha desarrollado, hay mucho de esto presente. Desde clubes, clubes de fútbol, organizaciones sociales, el uso de la calle como plataforma, ¿sí? Ese sería el mensaje, el uso de la calle como plataforma. La calle en Latinoamérica es una plataforma más, porque tenemos la cultura para eso, ¿sí? Fíjense lo que ha estado pasando en Argentina últimamente.
De hecho, en los medios se habla muchísimo últimamente de tomar la calle y de a quién le pertenece la calle, ¿no? Y lo político y lo social y las protestas y todo lo que ha pasado con la pandemia y el reflejo de quienes están de acuerdo y quienes están en desacuerdo con la pandemia sucede en la calle. En Chile también, por ejemplo, en Perú, en Bolivia, hay un uso político de la calle, hay un uso discursivo de la calle, hay un uso cultural de la calle, ¿sí? La feria sucede en la calle, la protesta sucede en la calle, el velorio. eh, bueno, ahora no tanto porque ha cambiado bastante la sociedad, pero hasta hace algunos años atrás, eh, ciertas reuniones sociales como la Navidad o el cumpleaños a veces se armaban barriadas y se componía, o sea, se tomaba la calle para hacer ese tipo de festejos. Entonces, si nuestra cultura está basada en eso, si nuestra cultura está basada en esa apropiación territorial, no podemos dejarlo de verlo como una plataforma más, como una plataforma analógica para insertar algunas de nuestras piezas narrativas. Le pegan una mirada a las descripciones de Irigaray, ya con eso cerramos este módulo. Recuerden contestar el cuestionario en este medio, que es el último, son solo 5 cuestionarios, así ya terminamos con esa parte. Y quienes puedan incluir algo de territorialidad expandida en sus trabajos, yo feliz, feliz, súper feliz de la vida. Cualquier consulta, estamos disponibles, como siempre, Laura los miércoles, yo los viernes, de las 18 horas en adelante. Y si no, nos dejan en cualquier momento consulta por Slack. Muchas gracias.